Bien, hoy día queremos conversar un poquitito de lo que significa la Navidad. La Navidad que ha traído tanta controversia, sobre todo también al mundo cristiano, que yo veo al mundo cristiano que está cayendo en un error que es muy importante, hermano. Es muy importante en el error que se está cayendo. Por eso hemos querido hacer un pedacito de este video para hacer este estudio de lo que es la Navidad. La palabra Navidad, hermano, que está escrita en las Sagradas Escrituras, viene del latín nativitas. Entonces, ¿qué significa nacimiento? O también es la cualidad de nacer. Eso es lo que celebramos nosotros para el día 25 de diciembre. Independiente que hoy día no vamos a discutir de fechas, de cuándo, en qué fecha nació Jesús, sino que simplemente vamos a hablar de Navidad. Conmemoramos un día de Navidad. Lo hacemos un día antes, un día después, un mes antes, un mes después. No lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que al hablar de Navidad estamos haciendo la mejor evangelización que se hace en el mundo entero, hermano. Y eso se está perdiendo, por eso hemos querido hacer este pequeño video. La Navidad, hermano, representando el nacimiento de Cristo, se ha transformado en una Pascua que no ni siquiera corresponde a la Pascua judía ni a la Pascua cristiana, que lo establece nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero conversar un poquitito de esta Pascua. En la última cena, en el libro de Lucas, si usted quiere ir siguiendo conmigo, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, hermano, libro de Lucas, capítulo 22, fíjese usted lo que dice del versículo 7 en adelante, y esto yo es lo que quiero que usted tenga muy claro. Por eso hemos querido hacer este video, hermano, para diferenciar lo que es Pascua y lo que es Navidad. Y lo que es Viejo Pascuero, que lo vamos a ver también al final, para que a usted le queden claras estas cosas y estas situaciones, y lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Hablamos un poquitito del árbol de Navidad también, vamos a referirnos un poquitito a él también, sobre este árbol de Navidad. La palabra del Señor, en primer lugar, lo que es Navidad significa el nacimiento, ya lo vimos, que viene del latín. Y que hoy día se está hablando mucho de Pascua en el día de Navidad. La palabra Pascua, hermano, es el recordatorio de la victoria de lo que celebraban en los años que estuvieron de esclavos el pueblo judío, 400 años estuvieron esclavos en el pueblo de Egipto, y ellos celebraban esta Pascua, hermano, o en esta fiesta que se hacía con alegorías, con mucho gozo, con mucha alegría. Esta fiesta de Pascua ellos la hacían recordando la libertad de ellos de allá del pueblo de Egipto. Con el tiempo, esta fiesta se une también a la fiesta, hermano, del Cordero de Pascua, que se llama. El Cordero de Pascua es, hermano, el cordero que se llevaba delante del sacerdote, las familias lo llevaban y lo sacrificaban. Allí el sacerdote tomaba la sangre y derramaba la sangre allí sobre aquellas brasas que habían allí en aquel lugar del santuario de Dios que tenía para el pueblo de Israel. Y la gente después tomaba esta carne de este cordero que lo habían cuidado para sacrificarlo a Dios por sus pecados y se lo llevaban a sus casas y íntimamente lo compartían en la familia, el Cordero de Pascua. Entonces el Cordero era muerto allí por el sacerdote para quitar el pecado de estas personas, de esta familia. Al tiempo, uniéndose esta fiesta de recordar las victorias de haber salido de la esclavitud de Israel, se une también a esta fiesta que era el Cordero de Pascua. Por eso el Cordero de Pascua pasa a ser una de las fiestas más importantes de Israel y también en aquel tiempo cuando vino Jesús pasó a ser una de las fiestas más importantes para el mundo cristiano. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Juan, si usted va conmigo y lo ve, en el libro de Juan, en el capítulo 19, en el libro de Juan, en el versículo 14,
19:14, a ver si usted lo ve junto conmigo, y dice ahí, 19:14, dice, y era la preparación de la Pascua, y era como la hora sexta, que entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Estaba allí, cierto, Pilatos queriendo que libertaran a Jesús, y era en aquel tiempo la preparación de la Pascua. Pero ellos le gritaron desde fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ellos prefirieron a César que a Jesús. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y lo llevaron ya definitivamente para ser crucificado. ¿En qué tiempo? En el tiempo de aquella preparación de Pascua que tenía el pueblo de Israel, que era la fiesta más importante para ellos, porque ellos recordaban en lo que Dios había hecho con ellos, de haberlos libertado del mundo de Egipto, que eran prisioneros, fueron prisioneros durante 400 años, y más encima también el cordero de Pascua que se sacrificaba. Entonces era la fiesta importante del pueblo de Israel en la que murió Jesús. Habiendo muerto en esta fiesta, hermano, que nos muestra aquí la palabra del Señor en Juan 19:14, en Juan 1:29, ahí mismo, Juan 1:29, que lo vamos a leer, si usted quiere me acompaña en su Biblia. Vemos aquí, hermano, Juan capítulo 1, versículo 29. Allí Juan da testimonio, dice, este es el testimonio de Juan, dice la Biblia, en Juan 1:29. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Eso lo dice en el 19. Y en el 29 dice, escúcheme bien, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él. Y dijo Juan estas palabras. Queda mirando a Jesús, Juan, hágase usted la imaginación de lo que dice la Biblia. Y queda mirando Juan a Jesús. Y Juan dice estas palabras. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si usted se da cuenta, Juan 1:29, Juan reconoce ahí a Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios era el Cordero que la gente guardaba y lo llevaba al sacerdote para ser sacrificado por sus pecados. Y era una de las fiestas más importantes porque se había unido y se había representado la Pascua también con la libertad del pueblo de Israel. Entonces era una fiesta importante. Era la fiesta en la cual mataron a Jesús, el pueblo de Israel, en aquellos días. También la Biblia nos muestra que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Tenemos nosotros, hermanos, allí también, no solamente en Juan 1:29, sino que vamos a ver algo. Vamos a ver que Jesús en Juan 19:36, si usted me ayuda, mire la coincidencia que vamos a hablar de este Cordero para que usted conozca bien lo que es Pascua. En Juan 19:36, si usted me ayuda allí, vamos a ver en la palabra del Señor, Juan 19:36. Y dice la palabra del Señor allí. Juan 19:36. Dice, porque estas cosas, escuche bien lo que voy a leer en el Nuevo Testamento, usted lo puede estar viendo ahí en su pantalla de video. Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. O sea, estas cosas estaban pasándole a Jesús para que se cumpliera la Escritura. El día que Jesús fue muerto fue en el día de Pascua, en el día de la fiesta de Pascua de los judíos. Y dice así también, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Lo dice en el Nuevo Testamento. Ahora yo quiero que usted me ayude
Yo creo que usted me ayude para confirmar este versículo del Nuevo Testamento en Éxodo 12, en el versículo 46. Yo creo que usted me ayude. Éxodo 12, versículo 46. El libro de Éxodo, hermano, era como 1500 años antes de Cristo. Entonces, si allí hablan los apóstoles que a Jesús fue crucificado y no se le quebró hueso suyo para que se cumpliese la Escritura, en Éxodo, 1500 años antes, estaba hablando la palabra del Señor y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, en el versículo 46. Dice, en el versículo 46, dice: se comerá en una casa este cordero. Si usted lee más la historia en Éxodo, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Así estaba escrita la profecía. ¿Se fija? Entonces a Jesús no se le podía quebrar ningún hueso. Lo azotaron, le enterraron corona de espina, lo escupieron, hicieron muchas cosas, lo crucificaron, pero no le podían quebrar ningún hueso conforme a la profecía. Entonces, y conforme a la profecía, declara allí en los evangelios de Juan que no fue quebrado hueso suyo. Esto es Pascua, hermano. Esto es Pascua. Jesús también manda a los discípulos en el Nuevo Testamento que vayan en Lucas capítulo 22, hermano, como acabamos de verlo, en Lucas capítulo 22, yo creo que lo vea usted allí también. Lucas capítulo 22, del versículo 7 en adelante, dice la Biblia: llegó el día de los panes sin levadura, una de las fiestas que se había unido a esta Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua, panes sin levadura y cordero de Pascua. Entonces, y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganle a la casa donde entrare y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mi discípulo? ¿Se fija usted qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba preparando la fiesta del Cordero de Pascua, porque Él era el Cordero de Pascua. Por eso Jesús dice: tomad de mi sangre, bebed de mi sangre y comed de mi carne, porque Él es el Cordero de Pascua. No hay otro Cordero para nosotros hoy día. Si nos damos cuenta, lo que celebramos nosotros, lo que conmemoramos en nuestras iglesias cuando damos la última cena a los pastores, ¿qué es lo que hacemos? Recordar la Pascua. Recordamos también el sacrificio del Cordero. Allí, la Pascua, ¿qué significa entonces? Para que usted lo entienda. Porque usted en estos días de Navidad no está celebrando Pascua. Está celebrando la natividad, el nacimiento, el nacer un niñito en el vientre de una virgen. Y ese era el niño Dios, el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre también para nosotros. ¿Se fija? Entonces no tiene nada que ver con Pascua. Pascua significa muerte. La muerte en el madero de la cruz del Cordero de Dios. Por eso Jesús dice: de mi sangre bebed y comer de mi carne, dice. Porque era Él el Cordero. Ya había que comer de ese Cordero. Había que beber de su sangre. Porque el sacerdote, cuando tomaba el vaso, ¿sabe que eran unos vasos especiales que no tenían base? Que no se podían sujetar, no se podían poner en una mesa. Estos vasos no se podían poner en una mesa como usted lo hace normalmente en un vaso que lo puede sujetar en una mesa. Abajo terminaban en una forma cóncava. Que usted tomaba ese vaso y era hasta que se tragara toda la sangre. El sacerdote hacía lo mismo y después vaciaba las brasas que él tenía allí en aquel fuego. Y después la familia se llevaba este cordero a su casa y no podían sacarlo de la casa y tenían que comérselo todo. Porque el compromiso con Jesús no es para hoy día y para mañana no.
No, el compromiso con Jesús es para siempre, por eso había que comérselo todo y beber el vaso, toda la sangre que estaba allí en el vaso. Por eso no tenía base la sangre, usted no podía dejarlo en un lugar el vaso, tenía que tomarse toda la sangre. Qué importante entender eso, hermano, y entender lo que es Navidad. Navidad, hermano, es de nacer, de nacimiento, el niño Dios. Hoy día usted ve, hermano, que se habla mucho de Pascua y nada de Navidad. Y se habla en un día que es contraverso a nuestras creencias. También, hermano, para hablar del árbol de Navidad, el árbol de Navidad viene, hermano, de tiempos antiguos, aproximadamente por ahí del siglo IV, V, hermano, existía un árbol en donde las personas alababan a través de ese árbol a su dios Sol o el dios de la prosperidad que le llamaban ellos. Allí llegan, por ahí por el siglo IX, llegan evangelistas a aquellos lugares, en aquellas partes, en Europa, en las tribus indoeuropeas que habían en aquellos tiempos. Y ellos, estos evangelistas que llevaban la palabra de Dios a esta gente, empezaron a meter, hermano, el evangelio en el corazón de esta gente a través de ese árbol, como sabiduría, para evangelizar el corazón de estas personas. Y muchos de ellos comenzaron a poner allí el niñito Dios debajo, hermano, a recordar también el nacimiento de Cristo, porque era grande lo que se les estaba predicando, era un cambio de vida, era una vida diferente, era un reino que era mucho mejor que lo que ellos vivían. Entonces ellos comenzaron a conmemorar esto y el árbol lo adornaban allí con legumbres y todo eso, que era lo que ellos paganamente, porque creían que ese árbol los podía llevar a ese Dios de la prosperidad, pero también comenzaron a poner allí las cosas del niño Dios y a recordar esta natividad, esta Navidad, este nacimiento. Y esto se comenzó a transformar, hasta que de a poco fue saliendo toda esta paganería del árbol, hermano, y fue quedando allí las cosas del niño Dios de esta Navidad. Hasta que me parece que fue la reina Victoria, que no tengo bien el recordatorio, que deja y arma por primera vez allí en su palacio, hermano, y pone allí en su palacio un árbol con la representación del nacimiento de Jesús. Y allí ya la gente lo toma como parte, el árbol del nacimiento de Jesús. Si le digo por la palabra de Dios, el árbol no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Si usted está adorando al árbol y está poniendo en adoración al árbol a Cristo, al niñito Dios, está mal, eso es paganería. Pero si hay un árbol, si yo le pregunto a alguien, ¿por qué pones ese árbol ahí? Y me dice, bueno, es que todo lo ponen. Y si alguien me dice a mí, y le hago la pregunta, ¿qué crees del árbol? Bueno, que es un árbol nomás, donde nosotros ponemos los regalos y nos gusta poner el nacimiento del niño Dios allí en el árbol. El árbol hasta ahí no tiene paganería. El árbol hasta ahí no está satanizado ni nada de eso, como lo dicen posiblemente algunos predicadores que yo he escuchado. Pero si sacas el árbol de lo que es el pesebre del niño Dios, es mejor todavía, porque el niño Dios es la natividad, es la venida del Hijo de Dios a la tierra y nos trajo la salvación a nuestras vidas. Y después fue la Pascua con Él, por hermano, no en el día de la Navidad. Eso pasó 33 años después. Entonces, hermanos, eso es de cómo aparece el árbol en la Navidad. Yo no puedo llegar y acusar a un hermano de ser pagano porque tiene un árbol. Primero le voy a preguntar qué cree de ese árbol. Porque el árbol es un árbol nomás. La Biblia está llena de árboles. Puedo poner el árbol de la vida. Puedo a lo mejor decir que es el árbol, hermano, del Salmo 91, del que mora al abrigo del Altísimo. Y así podemos sacar distintos árboles que salen en la Biblia. Pero no son a lo mejor esos árboles tampoco los que tenemos en nuestro corazón. Entonces, como los cristianos no tenemos en nuestro corazón algún tipo de árbol, a lo mejor no nos interesa mucho el árbol,
posponemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo más importante, conmemorar. Como dijo Jesús que conmemoráramos la Pascua, también conmemoramos el nacimiento. Es la evangelización más maravillosa, hermano, que hace la iglesia. Ahora voy a terminar con este viejo pascuero. Este viejo pascuero, hermano, que la gente hoy día está colgando en estos árboles y usted pasa por algunas vitrinas, pasa por algunas casas y mire el árbol con puras imágenes del viejo pascuero o vitrinas con puras imágenes de él, pero ya no hay nada del nacimiento de Cristo, ya no hay nada del nacimiento del niñito Dios. El viejo pascuero, hermano, cuando aparece sobre este tema de lo que significa y por qué viste así, por qué aparece esta persona, le voy a leer un poco de esta historia de este viejo pascuero. ¿Dónde vivió y qué hecho marcó la vida de este viejo personaje que hasta nuestros días mantiene vivo y está también en la gente? El viejo pascuero Santa Claus, que le llama la gente, o Papá Noel, o San Nicolás, esos son algunos de los nombres que recibe este personaje, encargado de condimentar la Navidad, le pone. La historia del origen es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo Nicolás Mira, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee más de 2000 templos en tributo a él por el mundo. Ese es el viejo pascuero. Actualmente sus reliquias se conservan en Bari, Italia, allá. Con el tiempo, las historias se fueron propagando, este cambio a Santa Claus y a Papá Noel. Los registros indican que la transformación ocurrió por ahí por el año 1624, según consigna la BBC, que fue en el siglo XVII cuando la imagen de este Santa Claus llegó a los Estados Unidos, procedente de Holanda, dice, país en el que se venera Sinterklaas, a Santa Claus, San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. Sin embargo, en el 1809, el escritor Washington Irving deformó el nombre de este santo holandés. En la vulgar pronunciación que se le da Santa Claus, este podría considerarse el nacimiento del hombre, o del nombre, quiero decir. Luego, el poeta Clemente Claymore hizo su aporte en el poema donde habla de este Santa Claus también, habla de este personaje. Como enano y delgado, pero que regala juguetes en vísperas navideñas a los niños. Así lo tenía primeramente este poeta, Clement Clare, era un hombre delgado y delgado. Hoy día es guatón y más alto, gordo. Y dice, en el 1863, Santa Claus adopta su nueva fisonomía gracias a Thomas Nutt, un dibujante que diseñó al personaje para sus tiras navideñas en el Harper Weekly. Sus vestimentas nuevas tendrían influencia de los obispos de antaño y sin relación con San Nicolás de Bari, ya no tendría relación. Este otro dibujante ya hace otra imagen de él. La historia y celebración comienza a propagarse y comienza a verse de otra manera, comienza a ampliarse. En el año 1930, Coca-Cola adquirió los derechos de este viejo viviente y en sus anuncios publicitarios comenzó a utilizar. Hasta esa fecha no hubo una asignación concreta del color de la vestimenta de este Santa Claus, siendo el verde uno de los más usados que tenía en aquellos años. Eso sí, ya existían algunos acercamientos con el rojo. Aprovechando este elemento, los encargados del marketing de la gaseosa aprovecharon la oportunidad para vestir al viejo pascuero de color rojo y blanco, tal como lo conocemos hoy. Ese es el viejo pascuero. Conforme a la historia que yo le he leído, que es lo real históricamente, no tiene nada que ver con el nacimiento del niño Dios, tampoco, absolutamente nada. Fue un dibujo
que fue basado anteriormente, que el dibujo era un hombre delgado y chico, enano, dice la historia, que era basado en este obispo. Y que después también se perdió esa imagen, se crea la segunda imagen, que la hace esta bebida gaseosa, para así, hermanos, cambiarle el color, también le sacan el verde, que era lo más conocido, y le ponen el rojo, que era lo que les servía a ellos de marketing para vender su bebida gaseosa. Entonces, estamos viendo, hermanos, que hoy día se nos ha transformado la Navidad. Hoy día la Navidad está tomando otro rubro. Ya no se está recordando ni conmemorando al niño Dios. Ya hoy día hay un consumo en el tiempo de Navidad, porque para eso se puso este hombre allí. Este viejo gordo y de traje rojo con blanco era el marketing de cómo hacer consumir a la gente, de cómo hacer gastar a la gente. Era un marketing que era para eso. Y ese marketing es el mismo que están ocupando hoy día en Navidad para hacer consumir a las personas. No digo que usted no le haga un regalo a alguien en ese día, que conmemore el nacimiento del niño Dios, como lo hicieron los Reyes Magos, guiados por aquella estrella cuando llegaron allí con presente. Eso es lo que representa la Navidad. La Navidad representa el cariño, la Navidad representa el darle gracias a Dios por la salvación de haber llegado el niño Dios a la tierra. La Navidad representa un nuevo nacer para una humanidad. La Navidad representa un perdón de Dios, el haber traído al niño Jesús a la tierra, porque de él estaba escrito todo lo que iba a pasar y se iba a convertir en el Cordero de Pascua, se iba a convertir en el Cordero inmolado. Eso es, hermano, la Pascua, eso es la Navidad, y este es el viejo pascuero que nos hace gastar, que nos hace consumir, porque es una imagen que se confeccionó, hermano, para que la gente se le produjese este espíritu consumista. Esto salió de una empresa en donde el cual ellos buscaban un marketing, cómo poder vender su producto. Y de verdad les resultó, de verdad les resultó. Y hermanos, si les resultó, así les está resultando también hoy día este consumismo sigo. La Navidad no es eso, hermano. La Navidad es compartir, es recordar la venida del niño Dios. Es amar de verdad a alguien y llevarle quizás un presente recordando el nacimiento del niño Jesús. Porque así lo hicieron los Reyes Magos. Le invito a que usted tenga un vuelco en su vida. Si hace algo de Navidad en su casa, ponga un pesebre, saque las imágenes del viejo pascuero. El árbol, en realidad, con la Navidad no tiene nada que ver. Yo no sé qué cree usted de un árbol, qué es lo que usted esté creyendo, pero no digo que no debe hacerlo. Pero en el cristianismo, el árbol no tiene nada que ver, porque no representa la Navidad. La Navidad la representa el niño Dios, el recordar al niño Jesús. Usted decide qué es lo que va a hacer. Usted es el que tiene que pensar. Este video lo hemos querido hacer para que usted y yo tomemos conciencia. ¿Qué es la Navidad?